libertad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inundados en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto broten ríos, vida sopla. Esta palabra, hermanos, y mira, que nunca se te olvide, mi amado hermano, que estamos aquí con un propósito, y el propósito, hermanos, es de escuchar esa palabra, ¿verdad? Así es que abre tu corazón, abre tu mente y escuchemos lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Dios te bendiga, mi hermano Eduardo. Adelante, Dios le bendiga. Gracias, hermano. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios? Bienvenidos, hermanos, nuevamente una cordial bienvenida a cada uno de los presentes, aquellos que nos están visitando, gloria a Dios por sus vidas, y también aquellos que sintonizan, hermanos, a través de la página oficial de la Iglesia La Promesa de Dios. Un saludo fraternal a la distancia, Dios les bendiga. Y los que estamos aquí, hermanos, vamos a ir a abrir la palabra del Señor. Mantenga su Biblia abierta en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 7. Y yo quiero invitarle a que incline su rostro. Vamos a hacer una oración. Sabemos que hay presencia de Dios en este lugar. La presencia del Espíritu de Dios se puede percibir, se puede manifestar, se siente, es palpable, se puede respirar. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más, delante de tu presencia nos presentamos. Primeramente a darte las infinitas gracias porque tú nos honras con tu presencia, la cual da sentido y motivo a estas reuniones. Tú eres el Señor de este lugar. Pedimos que seamos ministrados con esta tu palabra a cada uno de los presentes, y a donde tú permitas, hasta donde se escuche esta palabra, este mensaje sea recibido en autoridad y en el nombre de Jesucristo, nombre ante el cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria del Padre. Dirígenos, Señor, toma el dominio, la autoridad y el control que a ti te pertenece. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Por favor, ocupe su lugar, hermanos. Vamos a escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pido, hermanos, por favor, a todo el pueblo de Dios, a esta linda audiencia, que prestemos oídos a lo que Dios quiere decirnos. Tengo el privilegio, pero admitimos que aparte de ser un privilegio grande el poder compartir la palabra de Dios, también es una grande responsabilidad. Amén. Y hermanos, le oraba al Señor. Estuve preparando desde que el pastor me decía, ¿verdad?, del estudio. Empecé a prepararme y tenía mi estudio, ¿verdad?, realizado. Y hermanos, qué lindo es que el Señor nos habla y Él se hace lo que papá dice, lo que Dios quiere que hagamos. Dios me condujo a una palabra que yo voy a cumplir con entregársela a alguien que anhela de Dios. Y ya que, hermanos, ¿verdad?, posiblemente sea es el último servicio, el mensaje que estaremos compartiendo, yo estaré compartiendo de este año, porque solo estamos a días ya de que este 2024 se nos va. Amén. Y quiero compartir algo que el Eterno puso en mi vida, en mi ser,
y yo quiero entregárselo a un pueblo que ora a Dios para que Dios les hable. Por lo tanto, yo pido a usted, hermano, su máxima atención. No importa, ¿verdad?, si eres pastor, eres diácono, líder de cualquier índole, o lo que Dios te haya dado, llamado, hay una palabra para ti, y por lo tanto escuchemos la voz de Dios. El tema, hermanos, que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes es el cumplimiento más grande de la historia. Hay hallazgos, hay acontecimientos que marcaron un antes y un después en el mundo, pero yo tengo la bendición de compartir hoy con usted el cumplimiento más grande que haya existido hasta este tiempo. Y el cumplimiento más grande de la historia es que el Señor Jesucristo un día dejó su trono, dejó las moradas celestiales, y Él vino a esta tierra. Y yo quiero compartir con el pueblo algo que el Señor ponía en mi corazón, algo que tiene que ver, iglesia, con nosotros, con la visión, que tiene que ver con el propósito y con lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Tiene que ver, hermanos, el cumplimiento más grande de la historia. Por ejemplo, Dios lo hizo con Jesús. Él anunció que vendría, ciertamente Él se despojó, Él vino y se hizo hombre, ¿verdad? Él estaba en el cielo, vino a la tierra y predicó, nos enseñó la esencia, el camino, cómo regresar al Padre. Y Él, hermanos, regresó y Él está sentado en su trono. Y ahora con nosotros Dios también tiene un plan y un propósito que muchos no han descubierto. La inmensa mayoría no ha descubierto el por qué estamos aquí. Este mensaje que Dios me daba es sobre, tiene que ver dónde estamos. Amén. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos actualmente? ¿Qué pasó con nosotros en el camino? Pero también tiene que ver hacia dónde Dios quiere que nosotros lleguemos. Amén. Tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. Escuche, pueblo de Dios. La gente en estos tiempos ya, como les decía, a punto de culminar este año 2024, es tiempo de resoluciones. Las personas empiezan a planificar. La gente empieza a hacer planes. La inmensa mayoría empieza a planificar, ¿verdad?, sobre una casa, sobre un futuro, sobre estudios, etcétera. Pero en la inmensa mayoría de personas, incluyendo al pueblo de Dios, muchas veces, no estoy diciendo que todos, pero es la inmensa mayoría, en esa planificación o en esas resoluciones, hermanos, muchas veces el Señor Jesucristo no está incluido en esos planes. Amén. Entonces quiero compartir con ustedes esto, Lucas 2:7. Vamos a darle lectura en la Reina Valera 1960. Dice así. Leemos, hermanos, Lucas 2:7. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dio a luz a su hijo primogénito. Está hablando de Miriam o de María para el castellano traducido hacia nosotros. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y aquí es donde subraya esto, porque no había lugar para ellos en el mesón. La versión Palabra de Dios para Todos dice que al nacer su hijo lo envolvió en retazos de tela y lo acostó en un pesebre. Hay versiones muy antiguas, por ejemplo la Cantera del año 300, la Copta o la Septuaginta o Biblia Jerusalén. Hay versiones muy antiguas que dicen que el niño fue envuelto en ropas sacerdotales. Por eso el autor de los Hebreos dice que Él es nuestro gran y sumo sacerdote. Hermanos, y la Biblia nos habla de lo que leímos en la Reina Valera, que no había lugar para ellos en el mesón. Quiero remontarme un poquito la historia dando algo biográfico. El mesón era un lugar, hermanos, público donde se alojaban las personas, los viajeros, las caballerías o los carruajes. Las personas que iban de camino tenían, ¿verdad?, esa bendición de poder posar en ese lugar. Y quiero decirles que la Biblia nos dice que no había lugar para el Hijo de Dios. No hubo un lugar para Él. Y quiero decirles, hermanos, que aquí estamos hablando de Belén de Judea. Estamos hablando de Jerusalén. Y quiero compartir con ustedes que estamos hablando de la tierra de los judíos. Estamos hablando de la tierra de Anás, de la tierra de Caifás. Estamos hablando de la tierra de los herodianos. Estamos hablando de la tierra de los esenios, donde había rabinos, eruditos, conocedores del Torá, gente que se ponía un talí que era
en gran manera entendido en los tiempos. La palabra del Señor, de acuerdo a la Biblia, por ejemplo en los evangelios, nos habla de esa tierra donde, según la Biblia, Herodes duró más de 46 años reconstruyendo el templo. En esa tierra se manejaba a la perfección la Torá, la ley. Esa tierra donde está hablando la Biblia del mesón, donde no hubo lugar para ellos, es el lugar que tenía los conocedores más grandes de la época. Es la tierra donde el Señor le envió a los grandes profetas ungidos con un mensaje lleno de revelación, de poder y de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Fue la tierra, hermanos, a la cual se le prometió que un día ante ella vendría el Mesías prometido. Estamos hablando, les estoy diciendo, pueblo de Dios, de esa tierra donde ellos eran conocedores del tiempo, hablando literalmente de los arreboles del cielo. Ellos al mirar el cielo podían decir va a temblar. Ellos al percibir los tiempos decían va a llover. O ellos decían ahora no va a llover, ahora va a ser mucho frío, ahora no hará frío. Estamos hablando de esa tierra santa, llena de promesas. Pero la Biblia nos dice que había lugar para todo, pero menos para Jesús. Parece ser que los religiosos no tienen un espacio para Jesús. Parece ser, hermanos, que los religiosos aún llenos, ¿verdad? Como la serie que el pastor estaba llevando. Hay tanta gente hoy en día. Cuando estaba escuchando esos estudios que estuvo dando, es cierto, hoy en día hay tanta gente llena de palabra, pero falta el espíritu, falta la esencia. La vida se ha ido de muchas personas. Y estamos hablando de esta tierra donde había rabinos, hermanos, donde esa gente tenía un depósito directo de parte de Dios. Y ellos no tuvieron lugar y no supieron darse cuenta de lo que había ido hacia su tierra. Estamos hablando del cumplimiento más grande de todos los tiempos. Fue un evento único. Fue un evento, hermanos, que hasta el día de hoy ha marcado un antes y un después. Y si usted lee en Lucas 2, vamos ahí a Lucas 2 del 8 al 11. Hay algo que Dios quiere enseñarle a alguien o enseñarnos a nosotros. Dice ahí en Lucas 2, 8 al 11: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó. Dice de resplandor, y tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. Subraye eso, tuvieron gran temor. ¿Quiénes tuvieron gran temor? Gente que no estaba metido en el templo, gente sencilla, gente que no conocía el Torá, o la Torá más bien. Gente, hermanos, que no se ponía un talí. Gente, hermanos, que no habían conocido en su vida a profundidad las profecías. Esa gente fue llena de temor. Ahora, por estas fechas, estas épocas, para muchos nostálgicos o para muchos controversiales, porque hay gente que está en contra de la Navidad. Yo no vengo a hablar de la Navidad, yo vengo a hablar de un cumplimiento. Porque nosotros como cristianos no celebramos, ¿verdad?, una fecha, sino un acontecimiento. Aquí podemos ver que había pastores, lo cual sabemos, hermanos, de acuerdo a los geólogos y de acuerdo a la información actual que tenemos, que el clima de Israel, por ejemplo, en este tiempo también está nevando. Es imposible que el Señor haya nacido en esta época, de acuerdo al Zohar de los judíos y los documentales bíblicos. Y la misma Biblia dice que había ovejas. Entonces en el invierno sería imposible pastorear ovejas arriba de la nieve. No sabemos el día, la fecha, pero lo que sí sabemos es que un día el Mesías prometido, de acuerdo a los profetas como Zacarías, como Isaías, que nacería, ¿verdad?, que entraría manso y humilde, el Rey de Gloria. Hermanos, ciertamente eso se cumplió. El Rey vino a la tierra. Y quiero hablarles, hermanos, también de algo maravilloso que el Señor lo compara con nosotros. Y me llevaba a mí a esto de unos hombres que registra la Biblia. Allá en la tradición, ¿verdad?, en el mundo le hablan, ¿verdad?, de los magos.
versiones muy antiguas nos habla de unos hombres que eran sabios o conocedores, más bien eran astrónomos. No eran tres, la Biblia no dice cuántos eran. La gente se remota, ¿verdad? Hasta nombre le han dado en la tradición, que Melchor, Gaspar y eso, ¿verdad? Pero no sabemos si eran tres o más. No eran reyes, eran astrónomos, conocedores, ¿verdad? Ellos no eran astrólogos, porque la astrología se encarga del estudio del misticismo, del ocultismo, de todo lo que tiene que ver, hermanos, con lo psicocinético. Ellos eran astrónomos. Ellos estudiaban la geología, la rotación de la tierra, el clima, el movimiento de las estrellas, todo eso que tiene que ver con el planeta. Eso es la geología. Y ellos habían escuchado y examinado que vendría el Mesías y que iba a haber un evento único en toda la historia. Y usted conoce que la palabra del Señor nos dice que la estrella guió a esos hombres que salieron del oriente. La Biblia lo dice. Ahora, ¿de dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde te sacó a ti el Señor? ¿Y para qué? A esos hombres Dios mismo los sacó. Y vamos a poner algo, hermanos, en la apología, por ejemplo, en la simbología. A esos hombres fue Dios mismo quien los sacó. Y si usamos la palabra del Señor en Apocalipsis, Jesucristo mismo dice: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando dicen amén. Y podemos darnos cuenta que esos hombres que estudiaron las profecías, miren, hermanos, la gente que presenció el nacimiento donde ya el rey estaba, no lo sabía. Así suele pasar en estos tiempos finales, que papá puede estar en casa y la gente de casa no se da cuenta. La gente puede ignorar que el Rey de Gloria está en casa. Y la gente, hermanos, que tal vez no conoce de Dios, o alguien que vaya pasando, alguien que visita, puede percibir a veces más la gloria que los mismos que estamos aquí en la casa. Eso le pasó a los judíos. Eso le pasó a los religiosos. Aquellos hombres, sin importar, imagínense, hermanos, en el desierto el frío era terrible, o es terrible el frío en la noche. En el día el calor es terrible. Ellos viajaron muchas millas en camellos o en caballos, no lo sé, pero ellos viajaron, hermanos. La travesía no fue nada fácil, pero ellos se determinaron a ir a un propósito. Estaban en una comunidad que el Señor les dijo: tienen que ir. Y ellos, hermanos, fueron, y la travesía no fue fácil. Pero dentro de todo ello, hermanos, el Señor los llevaba hacia una dirección. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos y entregarle al pueblo en esta hermosa noche. Escucha, pueblo de Dios, con mucha atención, porque eso me estremeció. Y yo prestaba atención a lo que Dios me daba. Yo escribía y digo: Señor, yo voy a tomar nota de todo lo que tú me des, porque el Señor me estaba dando este mensaje específicamente para el pueblo de Dios. Porque escucha lo que Dios va a hacer con nosotros, querido pueblo de Dios, amado pueblo. Así como el Señor sacó a esos hombres y los llevó con un propósito, el Señor a muchos ya nos llamó. Hay gente con un llamado poderoso. Hay gente que el Señor le confió su gloria, pero no hemos querido salir de las cuatro paredes. Y escuche, lo que diré, así como Dios me lo dijo, lo digo con Biblia. En Génesis 15:5, de acuerdo a Génesis 15:5, así como Dios hizo con Abraham, dice la palabra de Dios, lo llevó fuera para que él pudiera ver el cumplimiento, para que Abraham pudiera ver lo que no había visto, para que él pudiera ver la gloria de Dios. Dios lo tuvo que sacar de donde él estaba, de su casa o de ese campamento como en aquel tiempo él vivía. Lo sacó de esas cuatro paredes que le impedían alzar los ojos a los cielos. Escucha, porque Dios a muchos de nosotros nos va a hacer igual. Para poder ver la gloria de Dios vamos a tener que salir de las cuatro paredes. ¿Cuántos dicen amén? Es que estamos cómodos. Los mensajes en la iglesia son lindos, pero es lindo los convivios, es bonito todo, pero también hay gente que necesita escuchar al Mesías, escuchar del amor de Dios, que necesita escuchar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y al igual que sacó el Señor y lo llevó fuera, el Señor va a hacer con nosotros, con muchos de nosotros. Nos van a sacar para mostrarnos, hermanos, Dios nos va a empujar al propósito. Y el Señor ponía algo en mí, hermanos, que yo me puse a investigar y estudiar, porque el Señor me llevaba a esta analogía y esto para aplicarlo nosotros.
El Señor va a ser, hermanos, así como el águila. Escuche esto, recíbalo de parte de Dios, no de mí. Porque así como, hermanos, las águilas, así te dice el Señor: el que tiene oídos para oír, que oiga. El águila tiene aguiluchos, tiene un nido. El nido es sabroso, el nido está calientito, está bueno. Pero los aguiluchos empiezan a crecer. Y llega el momento que deben de salir del nido, pero los aguiluchos no quieren salir del nido. Y escucha lo que dice el Señor: el águila empieza, después de que crecen y es tiempo de que salgan, y los aguiluchos no quieren salir, el águila empieza con su pico a quebrar o a desbaratar el nido, de tal manera que ese nido, hermanos, tiene las varas, empiezan a formarse como espinas, lo cual obliga o forza a los aguiluchos a que salgan del nido. Y dése cuenta de algo, hermanos, porque Dios eso va a hacer con muchos de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo recibo eso? Y una vez que ellos salen del nido, se dan cuenta los aguiluchos de la realidad de la vida, que no era el lugar pequeño como ellos creían. Se dan cuenta que ese lugar era demasiado pequeño. Cuando los aguiluchos salen del nido, se dan cuenta que hay montañas, se dan cuenta que hay horizontes, se dan cuenta que hay valles, se dan cuenta que hay llanuras, que hay bosques, que hay ríos, preciosos lugares, panoramas hermosos que explorar. Pero para eso tienen que salir del nido. Es lo que Dios va a hacer con muchos de nosotros. Dice el Señor: yo voy a sacar a mi pueblo del confort. Dios va a sacar a muchos de ese conformismo donde nos acurrucamos como esos aguiluchos y no queremos salir. La pereza ha invadido a muchos. Hay gente que no quiere compartir del amor de Dios. Hay mucha gente que no quiere salir, que no quiere servir, que no se quiere involucrar en nada. Pero escucha lo que te dice el Señor: si Él te miró y hay un depósito de Dios en tu vida, si no quieres salir, Dios te va a empujar. Dile a tu hermano: Dios te va a empujar. Dios nos va a empujar, hermanos. Pero qué lindo es nuestro Dios, que cuando Él te hace un llamado, Él te pone los medios. Usted y yo, ¿de dónde te sacó el Señor? Meditemos en esto, porque esto del cumplimiento más grande de la historia también es turno de nosotros. ¿Dónde estábamos? ¿En dónde estamos? ¿Y a dónde quiere Dios que nosotros lleguemos? Escuche con atención, porque estos hombres que salieron, hermanos, la travesía no fue nada fácil. Y ellos, al momento de que se dan cuenta de ese vislumbre que hay, ellos empiezan a analizar del cumplimiento y dijeron, analizando el cielo, dijeron ellos: es el tiempo. El Mesías, de acuerdo a los profetas del Antiguo Testamento, dice la profecía que nacería en Belén de Judea. Eran demasiadas millas que recorrer. No es como hoy en día que usted toma un avión o un tren o un auto, no sé. En ese tiempo, hermanos, la travesía era difícil. A ellos no les importó por causa de ir con un propósito. ¿Cuál era el propósito de esos hombres? Hay una enseñanza para nosotros. Es de que ellos iban a ir no solamente a conocerlo, sino a adorarlo. Iban a ir a adorar al Señor. Y mire, vamos ahí. Mateo 2, del 1 al 2. Voy a darle lectura en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, Mateo 2, del 1 al 2 en la pantalla. Síganos con la vista. Dice: unos sabios visitan a Jesús. Ese es el tema. Y el verso 1 dice: Jesús nació en Belén de Judea, cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente. Verso 2. Y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. Nunca nadie, escuche pueblo, había escuchado ese mensaje. Eso turbó al pueblo, a los hebreos. Eso turbó a los fariseos, saduceos, escribas, etcétera. El Sanedrín quedó perturbado. ¿Cómo? ¿Cómo que el rey de los judíos? ¿A qué hora nació? Que nosotros que estudiamos y estamos, dizque al día, ¿cómo es posible este suceso? Ellos llegaron, hermanos, a Belén de Judea y preguntaron, porque la estrella hasta allá los dirigió.
Pero hay algo aquí que el Señor quiere que tengamos cuidado. Esos hombres tenían su mirada en ese resplandor astronómico de ese astro. Por si algún astrónomo se topa con usted y le dice: ¿cómo es posible? Porque ustedes hablan de la estrella. Literalmente o geológicamente, científicamente, una estrella no cabe en el planeta. Hablando de las enanas, son del mismo tamaño del planeta. Las estrellas gigantes sobrepasan el tamaño. ¿Cómo es posible? Bueno, ese astro, ese resplandor, esa luz los iba guiando. Así como a Israel, hermanos, el fuego, la columna les iba dirigiendo. Pasó algo similar con ese esplendor, ¿verdad?, que dirigió a esos hombres hasta llegar allá. Pero llegó un momento que esos hombres dejaron de ver la estrella. Ese vislumbre dejaron de verlo. Y preguntaron, y la gente se confundió tanto. ¿Cómo que el rey? Pues tenemos un rey, era Herodes. Llegó el mensaje al rey. Se escandalizaron, se turbaron porque no habían escuchado un mensaje que el rey de los judíos había nacido. ¿Cómo era posible eso? La noticia llegó ante el rey. Y el rey se entrevista con ellos, con estos hombres, con estos astrónomos. Y una vez que ellos, hermanos, se reúnen con Herodes, quitaron la mirada de la estrella. Y la Biblia dice que la estrella se fue hacia adelante y ellos la perdieron. Escuche esto, pueblo de Dios. Cuidado, porque en la travesía Herodes se te puede presentar en el camino para desviarte del propósito de Dios. Y sabía algo, hermanos, que el Señor me decía a través de esto. Es que hay gente que hace tanto tiempo que perdió la estrella. Hay gente que hace tiempo perdió el norte de Dios y no se han dado cuenta. Cuidado, no te desvíes. Porque estos hombres, cuando ellos se descuidaron, se desviaron, perdieron la estrella. Podemos nosotros criticar a estos hombres, podemos ser severos con ellos, pero también muchas veces nosotros, hermanos, nos puede pasar igual o peor que a esos hombres. Herodes se portó amigo, cuidado, porque Herodes ciertamente le mostró, dice, una bienvenida, una linda amistad. Y él: ¿cómo es posible, el rey de los judíos? Y mandó a traer, hermanos, a los teólogos, a los escatólogos, a los eruditos, a la gente que usaba el talí, que memorizaba el Torah desde muy pequeños. Ellos memorizan, hermanos, la Torah, la ley. Y mandó a traer los hermanos Herodes a investigar si era cierto. ¿Sabe por qué? Porque en el camino esa gente que te quiere desviar quiere asegurarse que sí es cierto lo que tú portas. Es que en la casa de Herodes no quieren adorar a Dios. Es que en la travesía donde te van a desviar, ellos no adoran y tampoco quieren que tú adores. Y hay tanta gente que hace tiempo está con Herodes detenida y no ha avanzado. Algo pasó. Miren, ellos viajaron tan lejos y una vez que ya estaban tan cerca, perdieron la estrella. Y es lo que está pasando. Por eso hay gente, hay pueblo de Dios que la gloria es linda, la presencia en la alabanza, en la adoración, en la predicación está el Espíritu. Y hay gente que está cruzada de brazos, hay gente que está bosteceando, hay gente que se sale sin importar lo que se está diciendo. Hay gente que es más importante contestar un teléfono que un mensaje. Para mucha gente, no para todos. ¿Por qué? Porque hace tiempo perdieron la estrella. Eso me ponía el Señor, hermanos. Y quiero decirle lo siguiente, que Herodes, al momento de investigar y después de que le explicaron, dice la palabra del Señor que sí analizaron esos rabinos y dijeron: efectivamente, rey Herodes, está escrito que en Belén de Judea, en un pueblo pequeño, nacería, ¿verdad?, el rey de gloria. Y él, cuando viene y platica con esos hombres, dicen: vayan y adórenlo. Y los planes de él eran malignos, hermanos, no eran buenos. El diablo así se te puede presentar en una amistad, en una relación, en un trabajo. Y hay cosas que Dios nos va a quitar para podernos empujar al propósito de él. Dios lo va a hacer. Los planes de Herodes no era ir a adorar. Usted conoce la historia. Vayan y adórenlo. Y me dicen después dónde está el rey de los judíos. Y yo también voy a ir y lo voy a adorar. Pero él quería matarlo. Es que la gente no comprende, hermanos. Aunque diga la escritura que es verdad, la gente religiosa: muéstrame con la Biblia para ver si es cierto, compruébamelo.
El que adora realmente, hermano, sabe lo que porta y nada ni nadie te va a desviar del camino. ¿Por qué decimos que, o estoy diciendo que ellos perdieron la estrella? Vamos a Mateo 2:10. Mire lo que dice Mateo 2:10. Le voy a dar en la versión palabra de Dios para todos. Cuando ellos, léalo conmigo, iglesia. Cuando ellos vieron la estrella, ¿qué dice? Se alegraron muchísimo. ¿Por qué cree que se alegraron muchísimo? Porque la habían perdido. La Reina Valera dice: al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Llegó un momento que se empezaron a afligir tanto. Llegó un momento que se empezaron a frustrar tanto, porque dijeron, alguien le dijo al otro: hey, ¿qué pasó con la estrella? No es aquí, no es aquí. Y es el Espíritu Santo que en ese tiempo te está diciendo a ti: no es ahí. Hey, te acomodaste, no es ahí donde yo te quiero. Hermanos, es algo terrible. Voy a hablar de algo literal. Qué desgracia, qué tragedia, qué dolor tan terrible. Yo ni me puedo imaginar eso. Es que una persona pierda la vista. Estoy hablando literalmente. Que se quede ciega. Que le den el diagnóstico: ¿sabes qué? Tu vista se te está acabando, y que se apague, hermanos, esa luz. Qué tragedia tan grande es que alguien quede ciego. ¿Se puede imaginar el vivir en tinieblas una persona sin vista? Pero es más terrible en el ámbito espiritual cuando un pueblo con un depósito, con una palabra de Dios, viendo, no ve. Eso está escrito en la palabra. Herodes no quiso ir a adorar al niño, no quería adorarlo, quería matarlo. Es que hay gente que quiere matar tu propósito. Dios te levantó, tú sabes de dónde te sacó. Tú piensa, usted, hermano, hermana, ¿de dónde te sacó Dios? ¿De dónde? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estabas? Y ahorita actualmente, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo? ¿Hacia dónde nos conducimos? Ya el año 2024 está a días de irse. Y las resoluciones vienen, y este año que viene me voy a poner ahora sí a buscar más de Dios, y hacemos planes y una lista muy enorme, y se va el año. ¿Y qué hicimos? Nada. Y no estoy diciendo que todos, porque hay gente que se esfuerza. Pero hermanos, son alarmantes las estadísticas. Por ejemplo, hagamos un análisis local. Al inicio de año demasiados líderes, y al fin de año ¿cuántos quedaron? Y a nivel global, hermanos, igual. ¿Cuánta gente en los ministerios, y al fin de año a veces ni pasan los meses y ya dejó el ministerio, ya dejó el llamado? Y lamentablemente hay gente que cuando deja el ministerio, tal parece ser que ahí tenían su identidad en el ministerio. Tu identidad no está en tu ministerio, está en Cristo Jesús. Sírvele al Señor, porque puede decir alguien: yo no soy líder. Pero no importa si eres líder, tú tienes un llamado. Dios te confió su gloria. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones. Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho un llamado. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito, y el propósito es que nos sacó de la perdición, nos encaminó con Él, va con nosotros, pero Él quiere que lleguemos al destino, al propósito. ¿Cuál es, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Usted recuerda las interrogantes, la pregunta que Dios le hizo a los siervos del Antiguo Testamento. Y nosotros, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Estos hombres perdieron la estrella, por eso se alegraron tanto cuando la encontraron. Entonces, hermanos, llega un momento que usted y yo tenemos que pensar y escuchar a la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo: no, no es ahí, no es aquí. Ellos salieron y alguien se tuvo que dar cuenta: algo no anda bien, algo no está bien. Se puede imaginar esos hombres, hermanos, que viajaron tantas millas para que ya estando muy cerca, ¿y dónde se fue la estrella? Y tal parece que se había ocultado de sus ojos, porque para preguntar o buscarla, hermanos, o decir dónde está, tuvieron que hacer un análisis y mirar hacia sus alrededores y no mirar nada. Pero qué lindo es ese Dios que nos ha llamado.
y que nos dice que Él tiene un plan para nosotros. Y el destino que tiene para nosotros es que lleguemos a los pies de Cristo Jesús. Que lleguemos a los pies de Cristo Jesús. Esos hombres encontraron la estrella, la volvieron a ver y se dirigieron hacia ella. Y efectivamente, hermanos, llegaron. Por fin llegaron. Dios quiere que lleguemos. Muchas veces nosotros planificamos, pero no llegamos. Y no es la voluntad de Dios que te quedes a medio camino. ¿Se imagina usted que Dios le haya llamado al pueblo de Dios, a Israel, y los haya dejado en medio del Mar Rojo? Dios no hace las cosas a medias. Y los que no llegaron no fue porque Dios es frívolo o es injusto o es malo. Es porque ellos no quisieron llegar. La voluntad de Dios es buena, justa y perfecta. Sus pensamientos no son como los nuestros. Pero ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? ¿Hace cuánto tiempo, hermanos? ¿Hace cuánto tiempo perdimos el rumbo? La gente que se metía en la gloria de Dios, aguas profundas, no quiere hacerlo. Y es terrible pedirle a Dios que queremos una gloria pesada cuando andamos en aguas solamente por la orilla. No podemos hacer nada. No vamos a lograr nada si estamos solamente en la orilla. Es triste pedirle a Dios que nos dé de su gloria, que nos eleve, que hagamos tantas cosas cuando solamente estamos en la orilla y no tenemos, ¿verdad?, el valor de perder la vista a la orilla o la costa o la arena e ir a aguas profundas. ¿Qué dirá el Señor cuando decimos: Señor, llévame, ¿verdad?, en el río, sumérgeme en la gloria y dame esto? Pero no queremos hacer nada para recibirlo. Algo no está bien. No puede decirle a Dios: Señor, dame una unción de aquellas, dame una gloria, dame esto. Hay gente que hace mucho tiempo perdió la revelación. Hay gente que hace tiempo perdió el rumbo, la revelación, los dones dejaron de fluir. ¿Por qué? Porque quitaron la mirada. Y a medio camino le salió Herodes y los desvió. Y hay gente que está en la casa de Herodes, ¿verdad?, conviviendo con Herodes. Eso representa al diablo, el mundo, las trampas del adversario. Se puede presentar amistoso. Puede ser, ¿verdad?, la jovencita es un novio que no es cristiano, jovencito que es una novia que no es cristiana. En el caso de los padres de familia o la gente que se ha endiosado tal vez con el trabajo, Dios puede usar cualquier medio. Y Dios es capaz, hermanos, de quitarnos tantas cosas para empujarnos al propósito. Porque Dios quiere que nosotros tengamos una visión clara hacia donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Porque Dios quiere que nosotros adoremos al Rey de Gloria. Aquellos hombres, aquellos astrónomos o sabios, como dice la palabra de Dios para todos, que llegaron ante el Señor. Mire, hermanos, ¿qué mensaje nos da el Señor? Los sabios no supieron reconocer, los conocedores no. La gente que se llenó de temor eran sencillos pastores, gente ordinaria, pero fueron obedientes al mensaje directo de los ángeles. Ha nacido, ¿verdad?, en Belén de Judea el Rey, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas, paz para con los hombres. Y aquellos hombres, hermanos, dejaron todo y ellos fueron, ¿para qué? Los pastores también fueron para algo, no solamente para ver a aquel niño que estaba envuelto en vestiduras sacerdotales. Ellos fueron también con un propósito. Fueron para adorarle. Aquellos hombres que viajaron muchas millas, cuando llegaron, dice la Biblia que lo adoraron. Hay tres cosas, tres elementos usados. Tal vez por eso, quiero creer que tal vez por eso la gente habla de que eran tres. Se menciona el oro, el incienso y la mirra. El oro que viene representando, ¿verdad?, o símbolo de la gloria de Dios, de la majestad o del divino Dios. Y el incienso nos habla, hermanos, de la adoración que se eleva, ¿verdad? Las oraciones, por ejemplo, Apocalipsis nos habla de las oraciones que se elevan como un incienso. Y la mirra, el ungüento que se usaba, hermanos, ya profetizado que Él vino, fue prometido, nació, y que también Él iba a morir, pero que también Él resucitaría y Él regresaría al Padre. Dios cumplió en Jesús su propósito.
Estamos hablando del Padre. Cumplió el propósito y se cumplió y se ejecutó y se realizó. Y con el hecho, hermanos, de haber nacido en Belén de Judea, el calendario y todo se relaciona con él antes y después de Cristo. Y con el hecho de su sola presencia, hasta el día de hoy, en aquel lugar se le conoce como Tierra Santa. El cumplimiento más grande de la historia de la humanidad no son los hallazgos de la ciencia, el avance tecnológico, los descubrimientos actuales. El cumplimiento más grande de la historia es que Jesucristo haya venido a este planeta. Y lo más lindo, hermanos, que usted y yo somos los predilectos de Dios, ¿sabía? Los ángeles estarían tan gozosos, tan contentos para que a ellos los enviaran a evangelizar. Bajarían con un gozo tremendo para que a ellos el Señor les diera el privilegio de anunciar a Jesucristo. Pero Dios no quiso que los ángeles lo hicieran. Quiso que usted y yo, seres finitos, mortales, humanos limitados y defectuosos, porque fallamos. Pero Dios quiere que esa gloria que depositó en ti, porque el Rey ha nacido. Hace tiempo que Él nació, Él creció, vivió como humano, murió y Él está a la diestra del Padre y ha enviado a su Espíritu. Pero también quiere cumplir el propósito. ¿Por qué naciste? ¿Para qué naciste? Hay gente, hermanos, que hace tiempo debía estar muerta por alguna enfermedad. Hay gente, yo conozco personas que estuvieron conectadas, son testimonios vivos. Hay gente que debió de haber muerto en un accidente, en accidentes. Hay mucha gente que se ha escapado muchas veces de la muerte. Yo fui uno de ellos también, en diferentes ocasiones. En 2 ocasiones terribles de 2 accidentes, ¿verdad? Cuando era pequeño fue uno terrible. El carro quedó inservible con las llantas para arriba. Fue algo terrible. Todo cortado, llenos de vidrios, pero Dios fue tan bueno que aquí seguimos. Año 2019, hermanos, hubo un accidente también terrible. Y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado cosas terribles, terribles. Pero para la gloria de Dios, Dios te tiene aquí. ¿Cuál es tu propósito? Si usted le pregunta, hermanos, a alguien, mucha gente dirá, yo no sé. Hay gente que no sabe cuál es el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Busca tu propósito. Dios no te deja a la deriva. Así como a esos hombres, Dios te va a iluminar el camino y te va a decir, por aquí, no es por aquel lado, es por aquí. Pero seamos sensibles al Espíritu Santo de Dios, porque Él quiere que tengamos una visión clara. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Así que no pierdas la estrella. Póngase de pie, pueblo de Dios. No pierdas la estrella. No te desvíes en el camino. Hay amistades que no te convienen. Si es posible, Dios te las va a quitar. Hay relaciones que no te convienen. Dios te las va a quitar. Hay empleos que no te convienen. Lo siento mucho, pero Dios te lo va a quitar. Todo lo que te está estorbando para que llegues al propósito, Dios nos lo va a quitar. Porque Él quiere que lleguemos y que adoremos. ¿Cuántos realmente adoran al Señor? Qué lindo fuera que genuinamente todos pudieran decir, yo lo adoro. Podemos ser severos con los religiosos, con la gente de aquella época. Jesucristo lloró en diferentes ocasiones y decía, Jerusalén, Jerusalén, tú apedreas a los que te son enviados, matas a los profetas. Y el Señor soltó la profecía, usted lo conoce, pero Él dice, porque no supiste conocer el tiempo de tu visitación. Y podemos juzgar al pueblo hebreo, a los judíos, que tuvieron el privilegio grande y único que nadie tuvo, de en vivo y en directo mirar el rostro del Mesías prometido. Nosotros no tuvimos ese privilegio, creemos, porque hemos leído, escuchado y somos testigos de que Él es fiel, es verdadero, que Dios es real. Pero hoy en día usted y yo podemos estar peor. Podemos decir, pero yo no lo conocí. Pero ahora nosotros fuimos comprados y lavados en su sangre y nos dio su Espíritu.
Y a veces estando el Espíritu somos indiferentes. Hemos perdido el temor. Recuerde eso. Los pastores que estaban con las ovejas, cuando les entregaron el anuncio, dice que se llenaron de temor. Y no estamos hablando de un miedo, porque hay gente que dice: yo siento la gloria y se me enchina la piel. Pero cuando tiene miedo también se le enchina la piel. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la gloria de Dios. La Biblia dice que ellos tuvieron un gran temor, y ese temor te hace adorar. Ese temor te hace dejar todo. Primero es Dios, como dice su palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Los hombres dejaron el trabajo, dejaron las vigilias de la noche y fueron y adoraron y estuvieron a los pies del Señor, del Mesías. Aquellos hombres, hermanos, ¿usted cree que no estaban cansados? Usted siéntese en un caballo, hermanos, o en algo por horas y horas y millas y millas. Y si usted va en un auto y vaya varias horas, ¿cómo se cansa? Ahora imagínese, hermanos, subidas, bajadas, el clima y todo. ¿Cómo cree que esos hombres estaban de cansados y fatigados? Pero ellos llegaron a su propósito y adoraron. Es triste, hermanos, que la gente afuera, el mundo, se esté dando cuenta de todo lo que el Señor dijo se está cumpliendo. Ya la gente, el mundo, la misma ciencia. Mire, el presidente de las Naciones Unidas dice: creemos que posiblemente, ellos no tienen por supuesto la revelación que nosotros, que posiblemente los jinetes del Apocalipsis ya estén cabalgando. Mire, ya la gente está empezando a creer que la Biblia es verdad. Pero la gente que se supone que tiene la mayor revelación, que tiene la gloria, que tiene las profecías, que tiene el Espíritu Santo, está en casa y bien, gracias. No quiere adorar, no se mete en la lectura. Y hay gente afuera que está buscando porque está empezando a creer por lo que está viendo, y nosotros que vemos no queremos creer. Así que apliquemos este mensaje. Espero que Dios te haya hablado en alguna área. El que tiene oído para oír, que oiga. Le he orado a Dios para que los entendidos entiendan, y los que no entienden también entiendan lo que Dios acaba de hablarnos en esta noche. Vamos a orar. Yo le voy a pasar el lugar al pastor y voy a hacer una breve oración solamente. Incline su rostro. Yo solamente daré gracias, Padre, en el nombre de Jesús. He entregado este mensaje. Sé que a alguien tú le hablaste. Corazones sensibles, gente sensible a tu voz, a tu palabra, a lo que tú nos estás hablando, porque no quieres un pueblo que ande sin dirección, sin propósito. Y cuando tú nos llamas, has trazado una línea para nosotros. Señor, que no perdamos el rumbo, que no perdamos el temor, que seamos obedientes a pesar de la travesía, del llamado, lo que estemos viviendo, y que estemos postrados ante tus pies, Señor Jesús. Que nada nos desvíe. Y si hace tiempo perdimos el rumbo, hay alguien que haya perdido tu gloria, el norte de Dios, Señor, que ellos vuelvan a mirar. Oro así como oró Eliseo por Giezi. Abre los ojos espirituales para que podamos ver lo que no se ve y creer a tu voz, a tu palabra. Entrego este mensaje en tu nombre, amado Dios. Sé que no retornará a usted vacío.